en línea de lo que ya se ha comentado y se comentará sobre Orlando. Orlando y yo, de alguna manera, fuimos compañeros de viaje. Orlando, en un momento determinado de su vida, tuvo una crisis de fe, por decirlo de una manera. Orlando en un momento de su vida encontró que la idea de Dios que él conocía, que le dieron a conocer, no le satisfacía plenamente, porque él era así. Orlando era un tipo que iba a lo más profundo, a lo más radical. Y fue una crisis que lo llevó a recorrer las denominaciones religiosas cristianas más importantes, o por lo menos las que aquí están disponibles. El resultado de todo eso fue que Orlando salió con una fe sumamente fortalecida, y la fe que se vive, que se practica, no sé si se habrá quedado. Él suele ser muy digno y muy fugaz. Tony Adames, que también lo acompañó en eso. Y Tony Adames y Orlando tienen algo en común, y es que ellos no saben separar su vida cotidiana de su fe, de su creencia religiosa. Y por ejemplo, Tony, que para mí es un ángel, o sea, es un enviado de Dios, era como el, vamos a decir, como el consultor de fe de Orlando. No solamente Tony, muchas otras personas, Jacqueline Ballista, que participó en esas conversaciones de carácter teológico profundísimas en las que Orlando se metió. Y de todo eso resultó que Orlando terminó siendo uno de los exégetas de la Biblia más profundos que yo he conocido en mi vida entera. Hace poco, William colgó un video de una entrevista que le hicieron a Orlando, donde Orlando habla de la Biblia como un rompecabezas. Y al principio, cuando uno oye el planteamiento inicial, que Orlando dice, no, la Biblia es un rompecabezas, pero es un rompecabezas que hay que armar, porque son principios exegéticos de interpretación bíblica a lo que él llegó solo él, o sea, no leyó a ningún autor ni nada de eso. Y Orlando se dio cuenta de que la Biblia, como es un texto que se escribió durante 1200, 1300 años, obviamente requiere una interpretación ubicándose en el contexto histórico en que se escribió cada uno de esos textos, y ubicándose en la mentalidad del autor que escribió este texto y el propósito del autor que escribió este texto. No solamente eso, Orlando tenía clara la noción de los estilos literarios que hay en la Biblia. Y él decía todo esto porque las personas no creyentes que atacan la Biblia dicen que la Biblia entra en contradicción. Y si no la lee de manera literal, y eso lo decía Orlando, eso lo dice poco, seguro que vas a encontrar contradicciones. Seguro que sí. Ahora bien, cuando tú conoces esos principios, por ejemplo, el principio del estilo literario, por ejemplo, no es lo mismo un estilo histórico, hay libros históricos en la Biblia, un estilo, por ejemplo, apocalíptico, que se vale de simbolismos y imágenes que obviamente requieren una interpretación. Pues Orlando terminó con una noción unitaria, por eso que dicen que es unitario, una noción unitaria del mensaje de la propuesta de la Biblia. Gracias a Dios, y lo de gracias a Dios no es un decir, sino que lo digo a conciencia de lo que significa cada una de mis palabras. Yo acompañé a Orlando en ese proceso, y yo no sé si él lo sabía, pero yo también tenía una crisis de fe. O sea, yo también estaba cuestionando todas las creencias con las que uno había subido, que uno las toma como, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que a ti te enseña. Y quizás muchos de nosotros terminan siendo indiferentes y en ningún momento se atreve uno a cuestionar eso. El asunto es que a partir de ahí, igualmente, mi fe quedó muy clara y muy fortalecida. Obviamente no tanto como Orlando, lamentablemente
yo no tengo esa capacidad que tenía Orlando de ser íntegro totalmente. O sea, Orlando siempre era una misma persona. Orlando, cada cosa que hacía tenía una justificación en sus creencias. Entonces, a partir de ahí, más que una invocación, yo quiero que me acompañen los que son creyentes y los que no, pues simplemente nos acompañen también a darle gracias a Dios o a la vida o al universo por habernos permitido disfrutar la presencia de Orlando. Orlando tenía una virtud y era que cualquier persona que entrara en contacto con él no quedaba igual. Lo cambiaba de manera radical y profunda. Entonces yo quiero darle gracias a Dios por eso. Como dijo Sandra en un momento determinado, la presencia de Orlando nos acompañará siempre. Y Orlando fue de las personas que me hizo entender a mí en qué consiste el tema de la resurrección y de la vida eterna. Porque mientras viva una persona que haya tratado a Orlando o haya oído de él, Orlando va a seguir vivo. Porque no hay día en que yo no lo recuerde y en que yo no lo mencione. En mi casa, el nombre de Orlando Alcántara se menciona diariamente. Así que yo quiero dar gracias a Dios por Orlando y pedirle que su memoria, su vida, que constituyó un verdadero ejemplo, se mantenga siempre vivo entre nosotros. Y esto lo voy a pedir en el nombre de Jesús, porque Orlando era un verdadero cristiano. Muchas gracias.